Contextos. Miscelánea en contextos. Y bueno, es tiempo de escuchar al contador público Octavio García Aymenich, miembro de la Comisión del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex. Octavio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, buenos días a todos en el estudio, a los radioescuchas. El día de hoy atenderemos varios asuntos de índole fiscal y el primero de ellos, Marcela, se refiere al tema de fiscalización por parte de las autoridades fiscales. Como primer punto tenemos que la fiscalización actualmente alcanza tanto a personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes como a las no inscritas, ya que con el acceso que tiene de alguna forma el SAT a lo que es el sistema financiero, con la información que éste le tiene que proporcionar, se puede dar cuenta de movimientos que realizan personas aun cuando no están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. De ahí que debemos nosotros de tener esto en cuenta y documentado cualquier operación que hagamos nosotros dentro del sistema financiero y amparar los movimientos, en su caso, con contratos de préstamo, con contratos de donativos, que al final sirvan como una comprobación ante la autoridad fiscal en el caso de que nos requiriera alguna información o nos pretendiera determinar algún crédito fiscal por esa serie de depósitos, recordando también que los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos automáticamente son informados por el sistema financiero al SAT y el SAT ya compara contra los ingresos que hemos declarado y en su caso puede emitir una invitación o una revisión directa a los contribuyentes. Por otra parte, Marcela, recordarle a los contribuyentes, a los radioescuchas, que la autoridad fiscal tiene la facultad de cancelar lo que es el certificado fiscal digital que nos permite emitir los comprobantes fiscales cuando la información con la que ellos cuentan difiere de la información que el contribuyente declaró en sus pagos provisionales o declaración anual. Ya hemos conocido casos donde algún contribuyente, por cuestiones tal vez de falta de flujo de efectivo, decide presentar una declaración en ceros, en tanto se hace del recurso para presentar una declaración complementaria y pagar los impuestos. El caso que comentamos, del que tuvimos conocimiento, la autoridad fiscal, al ver su base de datos, los comprobantes fiscales digitales, ver que ese contribuyente generó ingresos y que en su pago provisional está manifestando cero, procedió a cancelarle su certificado fiscal digital y las consecuencias en materia comercial son luego importantes porque ese contribuyente se ve imposibilitado a estar emitiendo ya facturas electrónicas hasta en tanto no inicie un procedimiento con la autoridad donde logre, después de un periodo de tiempo, a que se le restablezca la vigencia de su certificado fiscal digital. La autoridad fiscal, por lo tanto, ya está actuando, podríamos decirlo casi en forma inmediata, dentro de las semanas siguientes, cuando la información no concuerda de la declarada por el contribuyente con la que obra en el banco de datos de la autoridad fiscal. Hay que tener pues mucho cuidado con esta situación. Por otra parte, el SAT continuamente ha estado advirtiendo vía correos electrónicos o diferentes medios de información de la existencia de correos apócrifos donde aparentemente el SAT notifica al contribuyente de ciertos adeudos o que su situación es irregular y por lo tanto le solicita cierta información.
Esto tiene como propósito pues el robo de información personal, ya sea de la persona física o de la empresa, de los representantes legales, y debemos nosotros tener cuidado y saber que las notificaciones por parte de la autoridad fiscal se dan por lo que es el buzón tributario exclusivamente, o en visitas personales que la autoridad puede hacer en revisiones directas a los contribuyentes. Adicionalmente nos hemos enterado, Marcela, de situaciones donde no necesariamente de correos del SAT, pero algún otro tipo de correos donde los abrimos pensando que es algo de nuestro interés, y mediante esa apertura del correo automáticamente nos capturan nuestra información y posteriormente recibimos alguna llamada o algún correo donde nos solicitan mediante una extorsión cierta cantidad de dinero para efectos de liberarnos la información contenida en nuestra computadora. Aquí entonces son dos recomendaciones. Primero, tener mucho cuidado con los correos que abrimos. Si tenemos la mínima duda de la procedencia de ese correo, pues llamar, si lo podemos hacer, a la persona que supuestamente nos envió ese correo, si no abrirlo. Si a alguien luego le urge comunicarse con nosotros o no recibe respuesta de ese correo, seguramente buscaría otro medio para comunicarse con nosotros. Nos están entonces robando actualmente información e, insisto, realizando extorsiones cuando nos están robando nuestra información. Hay que tener mucho cuidado con eso. Qué bueno que pones otra vez el tema en esta participación tuya, Octavio, porque seguimos recibiendo, porque ahora si no es de un banco es del otro, si es del SAT, si es de alguna otra dependencia oficial, pero siempre con esta intención como de robar información o hacer que caiga el usuario en algún tipo de situación que lo ponga en riesgo. Así es, no caer en esa tentación, en esa curiosidad. Cualquier pequeña duda que tengamos, no abramos ese tipo de correos. Y aunado a esto, la otra recomendación es no dejemos de respaldar nuestra información. Si no lo hacemos en forma diaria, cuando menos en forma semanal, por si se llegara a dar una situación de este tipo, pues que tengamos nosotros el respaldo de la información y a lo mucho perdamos el trabajo en cuanto a documentación que tengamos de una semana. Luego sucede que nos tardamos meses en respaldar la información y ya hay formas en las cuales, mediante yo estoy trabajando, puedo estar respaldando mi información y la inversión de tiempo realmente es muy poca. Claro. Y por otra parte, Marcela, comentar en materia de la participación de los trabajadores en las utilidades, pues ya llega el tiempo en que las empresas deben de entregar a los trabajadores parte de las utilidades, esto es el 10%, mediante una mecánica de cálculo que se refiere a que la mitad se distribuye en base a los días trabajados y la otra mitad en cuanto a los salarios. Las personas morales tienen hasta el mes de mayo y las personas físicas hasta el mes de junio para hacer este reparto. Y recordar que esta PTU que se pague puede disminuirse de lo que son los pagos provisionales, el cálculo de los pagos provisionales de la utilidad fiscal estimada en las personas morales, y en las personas físicas pues de su base de impuestos que tienen para realizar sus pagos provisionales. Y como último comentario, en materia también de pagos provisionales, ya que estamos hablando de la posibilidad de disminuir la PTU mediante una mecánica de cálculo, también tenemos la posibilidad, Marcela, de disminuir en los pagos provisionales lo que es la denominada deducción inmediata, recordando que estará vigente durante este 2016 y 2017.
aunque en 2017 pierde su atractivo porque los porcentajes a aplicar son mucho menores a los a aplicarse en 2016. Luego entonces, si usted hace una inversión en activo fijo, puede aplicar lo que se llama deducción inmediata o deducción acelerada, excepto tratándose de mobiliario y equipo de oficina, de automóviles y algunos otros bienes, pero es conveniente tenerlo en cuenta, Marcela. Bien, Octavio, déjame ir a otra cosa porque nos están preguntando y piden que tú expliques. Si el contador pudiera decirme, por favor, en qué casos puede haber auditorías y si todas las auditorías son las mismas y si hay algo que temer en ellas. Bueno, auditables somos cualquier persona, estemos inscritas o no en el Registro Federal de Contribuyentes, y la autoridad tiene parámetros mediante los cuales identificar cuál es un candidato a realizarle una auditoría. Uno de esos parámetros, Marcela, es cuando hay una variación importante en los impuestos que pagamos en forma mensual. Ellos grafican nuestros pagos de impuestos y si ven variaciones muy importantes, que nuestros pagos son irregulares en esa gráfica, somos candidatos nosotros a una auditoría. Y otro factor es la información que aparece en el sistema financiero en relación con los ingresos declarados. Y no tendríamos nada que temer si estamos nosotros pagándonos nuestros impuestos sobre las reglas que marcan las disposiciones fiscales. Pero somos seguramente pocos sujetos si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales en forma correcta. Bien, pues Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos esta información siempre de mucha calidad. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, Marcela, muchas gracias. Estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Tú también, y no importa, hay que superar esa derrota, ¿eh? No pasa nada. ¿Cuál derrota, Marcela? ¿No? Si le vamos a la América, no te bueno, está bien. Bueno, gracias. Creo que perdimos en un muy buen partido y pues alguien tiene que ganar y nos vamos con un buen sabor de boca. Me parece muy bien, fíjate, nos vamos. Está bien. También, Marcela, has ido al estadio. Ándale pues, Octavio, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por estar.